Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Soy Jorge Antonio Chávez. Y en el programa de hoy seguiremos hablando sobre el impacto de APEC en el comercio exterior peruano. También conoceremos más sobre el trabajo de Indecopi en materia de propiedad intelectual en el marco de APEC. De inmediato damos inicio al primer bloque del programa. Y a inicios de este mes, Arequipa fue sede del diálogo de expertos en materia de inclusión y empoderamiento de personas con discapacidad, que fue presidido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Carola Román estuvo presente en las actividades y nos trae la siguiente crónica. ¿Cuál es la situación laboral de las personas con discapacidad en el Perú? Según un reporte elaborado por el Ministerio de Trabajo, la población con discapacidad en edad de trabajar ya superó el 1.000.000 de compatriotas. En el Perú hay más de 3 millones de personas que tienen alguna discapacidad y aproximadamente más de 1.100.000 están en edad de trabajar. Pese a ello, más del 50% no participa del mercado laboral. Los principales motivos son las restricciones para el acceso a la educación y la actitud de ciertos empleadores que suelen vincular erróneamente discapacidad con incapacidad. Esta problemática que traspasa fronteras forma parte de la agenda de APEC 2024. Y los expertos viajaron a Arequipa para deliberar sobre la transformación inclusiva del entorno laboral. Un equipo especial de TV Perú llegó a la Ciudad Blanca para brindarles todos los detalles. El Centro de Convenciones Cerro Juli en la ciudad de Arequipa nos da la bienvenida, porque hoy se inaugura la segunda reunión de altos funcionarios APEC. El Son 2 y eventos conexos se inauguró el 4 de mayo y el primer debate de expertos estuvo liderado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a tener un interesante foro para ver cómo hacemos para incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral, mediante el uso de la tecnología, mediante la capacitación para darles empleabilidad y mediante las facilidades para ingresar al mercado laboral formal. Más de 1.500 delegados extranjeros provenientes del bloque APEC llegaron para deliberar sobre inclusión y formalización del mercado laboral. En nuestra mesa van a participar expositores de Estados Unidos, de China. También, por supuesto, vamos a tener peruanos, porque nosotros tenemos buenas prácticas que queremos mostrar a las economías más importantes del mundo. El Salón Ubinas recibió a autoridades y a personas con discapacidad que llegaron para compartir sus testimonios. Estamos en el Centro de Convenciones Cerro Juli a unos minutos de que comience la charla magistral liderada por el Ministerio de Trabajo dentro del marco de APEC, que trata acerca de inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral. El evento tuvo como maestra de ceremonias a Cibel de Sousa, presidenta de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú, quien también hizo escuchar su voz. No queremos que nos hagan un favor, nosotros queremos que simplemente, como toda persona, tenemos derechos y queremos desarrollarnos en una sociedad más inclusiva. En el diálogo de expertos participó como moderadora Cristina Torres, persona con discapacidad visual desde hace 17 años, producto de una extraña enfermedad. La discapacidad siempre es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y por consiguiente, yo no he nacido con discapacidad, ¿no? Pero sin embargo lo he adquirido a los 20 años, ¿no? Y si no tuviera de repente ese carácter, esas ganas de poder salir adelante, ¿no? Tampoco estaría frente a ustedes hablándoles a nivel testimonial, ¿no? Cristina es una exitosa profesional y actualmente es la directora regional de trabajo en la región San Martín. Otro caso importante es el de Carol Calampa,
agente de servicio al pasajero de la TAM y una de las invitadas especiales a este evento. Es un evento donde se habla del tema de inclusión laboral, donde tú puedes expresar tu historia de vida, donde nos indicamos que somos proactivos, somos capaces, donde rompemos los límites y a pesar de ello estamos trabajando y para que así las 21 economías puedan saber de nosotros. La Ley General de Personas con Discapacidad, en su artículo 49, introdujo la denominada cuota de empleo, que es del 3% para el sector privado y del 5% para el sector público. En el 2023 han sido 170 las empresas privadas que han cumplido con las cuotas con discapacidad. Todavía es poco, pero es un gran avance. Es casi 3 veces más de lo que era en el 2020. Gina Sánchez, directora general de promoción del empleo, nos da más detalles sobre la importancia de este evento. A nivel del país tomaremos lo mejor de cómo se hace esta inclusión y seguramente ellos también aprenderán de nosotros. No es un trabajo en conjunto que se está haciendo en el marco de los amigos por la discapacidad que forman parte de las 21 economías. Pero no se trata solo de debatir, sino de generar el impulso necesario para generar un verdadero cambio. Nuestro objetivo es llegar a que esta inclusión de personas con discapacidad llegue a la declaración final, ¿no?, de la PEC para poder manejarlo esto a nivel tanto de nuestra economía y de las otras economías, ¿no? Otro punto importante que estuvo sobre la mesa fue el de la formalización laboral. Por ello, el titular del Ministerio de Trabajo, Daniel Maurate, lideró la feria Formalízate Ahora, actividad que se realizó en el marco de APEC Ciudadano. En el evento se brindó orientación y asistencia técnica sobre el proceso de formalización y sus beneficios. Según Naciones Unidas, al 2022, en el mundo solo 3 de cada 10 personas con discapacidad trabajan o buscan empleo. En América Latina, la estadística se reitera. Solo 3 de cada 10 personas tienen acceso al mercado laboral. Por ello, para los integrantes del foro, el acceso al entorno laboral en condiciones equitativas y justas es una prioridad. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Edgar Vázquez Vela, exministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores ADEX. Edgar, ¿cómo está? Bienvenido a Asia Pacífico 2024. Un gusto estar contigo y por supuesto conversar, recordar bonitos momentos de la política comercial peruana en APEC y cómo APEC ha sido un gran instrumento y compartir con todos quienes nos van a mirar el día de hoy nuestras experiencias y lo relevante que es este foro para el Perú. Precisamente sobre eso, sobre la relevancia de APEC para el Perú. ¿Por qué factores es importante que el Perú sea miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico desde el punto de vista del comercio exterior? Bueno, el foro tiene muchos beneficios para quienes participan. Es un club relativamente exclusivo, son 21 economías en las que por supuesto el Perú es parte y es además uno de los últimos países que ha ingresado. En ese sentido creo yo que tenemos la posibilidad de aprovecharlo, diría yo, en 4 aspectos fundamentales. El primero, claramente, la motivación del foro es cooperar, ¿no? Y aquí Perú no solamente puede recibir la experiencia, el conocimiento, las buenas prácticas de diversos proyectos que son planteados por las economías, sino plantear sus propios intereses, sus propios proyectos, como han venido ocurriendo en estos 2 últimos años, en donde un gran número de proyectos generados por iniciativa peruana han sido aceptados y están financiándose con importantes recursos económicos para precisamente a partir de ellos mejorar las capacidades de los gobiernos, impactar dependiendo de los objetivos de cada año de APEC, este año obviamente con los objetivos peruanos, y de esa manera obviamente mejorar la posibilidad de que las poblaciones de nuestras economías puedan beneficiarse de este espacio. El segundo claramente es que este es un foro en donde los países tenemos la capacidad de interactuar con no solamente altas autoridades, presidentes, primeros ministros, sultanes, ministros de Estado, viceministros y también con los principales empresarios de estas 21 economías. Entonces, es un foro importante para el relacionamiento del país con el mundo moderno
Y ha sido un espacio en el que, gracias a ese relacionamiento, el Perú, por ejemplo, ha podido gestionar, como te comentaba hace un momento cuando conversábamos todavía fuera del vivo, para gestionar incluso en los pasillos las posibilidades de negociar tratados de libre comercio. Así es como se gestionaban muchas veces los TLCs con Estados Unidos, con China, con diversos países que son, digamos, de interés de nuestro país y que, por supuesto, esta posibilidad de relacionarnos es un plus importantísimo. El tercero claramente es el comercio, porque APEC está orientada en la cooperación para posibilitar el libre comercio y seguir ampliando nuestras economías. Y el cuarto claramente es que este foro nos da un plus en la construcción de una imagen internacional de nuestro país como una economía moderna, una economía abierta, una economía que posibilite el arribo de inversiones y, por supuesto, una economía que quiere crecer en dirección hacia el desarrollo. Y eso creo que es un plus importante. Los ojos del mundo en términos económicos están a lo largo del año APEC, no solamente cuando nuestros presidentes o nuestros ministros van a las diversas economías cuando son sedes, sino en especial cuando un país, como en este caso Perú, puede acogerlos, puede recibirlos, como va a ser en este año. Los representantes de las 21 economías van a estar presentes en el Perú a diversos niveles, técnicos, viceministeriales, ministeriales, líderes, y de esa manera, obviamente, los ojos del mundo y el rebote que va a existir nos permite a los peruanos poner en esta imagen internacional lo mejor de nosotros, tanto en nuestra economía, en la posibilidad de recibir inversiones, en el turismo, entre otros aspectos. Esto sin duda es muy importante, es una oportunidad de posicionar también nuestras prioridades en el marco del foro. Pero en términos de la posibilidad de desarrollar nuevos acuerdos comerciales, entiendo que actualmente estamos en un proceso de negociación con dos economías de APEC, una es Hong Kong y otro es Indonesia, y con la perspectiva también de negociar futuros acuerdos. ¿En qué medida el tener la presidencia de APEC en el año 2024 es importante para impulsar estos nuevos acuerdos comerciales y también para actualizar los acuerdos comerciales que ya tenemos? Es muy importante, qué bien lo que lo enfoques de esa manera, porque recuerda que van a estar en Lima y todos quieren mostrar resultados, no solamente respecto del foro en sí mismo, sino de las relaciones, en este caso, con la economía anfitriona, que es el Perú. Los líderes, los ministros van a querer tener reuniones con sus contrapartes peruanas, y no solo para conversar, sino en muchos de estos casos para finiquitar o para poner en vigencia distintos acuerdos que pueden estar sobre la mesa en la negociación. Por supuesto que en estos momentos estamos en desarrollo de las negociaciones con Hong Kong principalmente, con Indonesia se van a empezar en las próximas semanas, pero también estamos terminando los procesos de modernización de dos acuerdos. El primero, la optimización con China, de nuestro Tratado de Libre Comercio, y el segundo, el convertir un protocolo de cosecha temprana, que es un término muy técnico, es decir, un acuerdo relativamente parcial, un acuerdo que no está completo, por así decirlo, con Tailandia, transformarlo en un tratado de libre comercio. Eso es algo que también debería de lograrse en las próximas semanas, meses, de tal manera que en este año no solamente se puedan culminar negociaciones con Hong Kong, iniciar negociaciones con Indonesia, sino terminar la modernización de los acuerdos con Tailandia, con China. Y todavía la agenda falta, ¿no? Por ejemplo, con Filipinas aún no tenemos nada, ¿no? Hemos logrado además que en este marco, en un proceso paralelo que es el Acuerdo Transpacífico, poder tener relaciones con Brunei, con Malasia, con Nueva Zelanda, que eran economías con las que no tenemos acuerdos bilaterales y que ahora los sumamos a los mercados que están abiertos para los bienes y los servicios peruanos. En ese sentido, yo creo que este espacio es muy importante. Ahora, estamos concentrándonos en la parte de comercio, pero puede ser un espacio también para promover inversiones, acuerdos de protección y promoción de inversiones. Es un buen espacio también para conversar, ¿por qué no?, sobre doble tributación, los acuerdos que están ahora negociándose para poder asegurar que las inversiones puedan arribar a mercados emergentes como el peruano, entre otros aspectos, acuerdos de cooperación, acuerdos de traslado de tecnología, de traslado de conocimiento. Es decir, APEC es un espacio que, si bien tiene un core económico, en realidad nos abre un abanico de posibilidades muy amplio. Todos los países las economías que nos van a visitar, de una u otra manera van a tener el interés de lograr algo que visualizar y que, por supuesto, mostrar al mundo en sus vínculos con el Perú. Usted ha mencionado un acuerdo que es el TPP. Usted fue jefe del equipo negociador peruano en este proceso de negociación que duró varios años y que luego, el TPP, tras la salida de los Estados Unidos durante la administración del presidente Trump,
que había sido, bueno, la iniciativa de desarrollar el TPP había sido una iniciativa muy impulsada por el presidente Obama. Estados Unidos decide salir y deviene en el CPTPP. ¿Cuál es su perspectiva sobre este acuerdo comercial en términos globales y su importancia para el comercio exterior peruano? Bueno, en realidad todavía no terminamos de calibrar bien en el Perú lo que va a significar este acuerdo. Este es el primer acuerdo plurilateral del cual el Perú es parte y además de origen, ¿no? Es decir, es un miembro fundador de este espacio. Si bien tú mencionas, yo fui el primer jefe del equipo negociador, luego asumí el cargo de viceministro, así que tuve que delegarlo. Logramos terminar las negociaciones del TPP, suscribirlo, y cuando estábamos en pleno proceso de ratificación ya no pudo ser vigente, tuvimos que retomar la negociación, y lo que ahora está vigente relativamente hace poco en el Perú es el Acuerdo Comprensivo y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, que has mencionado para que todos podamos comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que un tratado bilateral, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, ¿no? Si yo quiero exportarle algo a Estados Unidos, el producto que yo exporte, un vaso de vidrio, ¿no? Una docena de vasos de vidrios, tienen que ser elaborados con productos de las partes, dependiendo de la regla de origen, que es un término muy técnico, con productos de las partes, de Estados Unidos o de Perú. Es decir, si yo le introduzco un insumo de algún otro país, pierde el origen y por ende ya no puede entrar libre de aranceles bajo ese TLC. En el bilateral entonces tenemos muy poca posibilidad de abastecernos competitivamente de insumos de distintos países y ser abastecedor de insumos también. Con el CPTPP, al tener 11 economías, el juego del encadenamiento global se abre para el Perú. Por primera vez el Perú podría establecer una estrategia de encadenarse a estas patrones de elaboración industrial que existen en el Asia-Pacífico, las famosas cadenas globales de valor, tanto como proveedor de insumos. Podríamos enviar insumos a Vietnam, en Vietnam hacen un producto y lo pueden enviar a Japón sin ningún problema. Igualmente, nosotros podríamos adquirir insumos de algún país miembro del CPTPP y exportárselos a Canadá, porque el juego del abastecimiento se abre y los niveles de competitividad de la producción peruana pueden mejorar. Entonces, este acuerdo todavía tiene poco tiempo de vigente en el Perú, falta aún promoverlo más, falta estructurar esta lógica a nivel empresarial para poder precisamente encadenarnos productivamente con el Asia-Pacífico, ser más competitivos y de esa manera abrir la cancha de juego no solamente para las grandes y medianas empresas, sino también para las micro y pequeñas que tienen una gran oportunidad en estos mercados. Usted ha mencionado acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales. Pero plurilaterales en este caso. Claro, plurilaterales. Digamos, cuando existe un acuerdo bilateral, un TLC bilateral, que coexiste con un acuerdo plurilateral, ¿qué normas se aplican? La que el usuario considere que es la más benéfica para su operación. Por ejemplo, con Australia tenemos un acuerdo bilateral, un TLC Perú-Australia, y a la vez tenemos el CPTPP. En el caso del CPTPP, probablemente hay algunos productos que hemos liberalizado, o Australia ha liberalizado para el Perú, que no están liberalizados en el bilateral. Entonces, para esos productos va a ser, obviamente, más eficiente, más favorable utilizar el CPTPP. En el caso en que los dos productos están abiertos, de repente en algunos de ellos las condiciones son más favorables en términos de la regla de origen. Por ejemplo, en el bilateral tendríamos que usar insumos de Perú o de Australia. En el plurilateral podríamos comprar insumos de Chile o de México o de Canadá, fabricar algo aquí y exportárselo a Australia también. Entonces, en realidad, los dos instrumentos están a disposición del sector empresarial peruano, de los peruanos y obviamente también de nuestros socios, de tal manera que escojan que para su respectiva operación cuál es el que le conviene más. En ese sentido, yo creo que con estos instrumentos se abre un poco más también las alternativas que tenemos para aprovechar los mercados globales. Claro, sin duda esto le da un mayor margen de maniobra a quienes realizan operaciones de comercio exterior. Esto sin duda es una ventana de oportunidad muy importante. Nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TV Perú Noticias. Volvemos luego de la pausa con la entrevista a Edgar Vázquez Vela. El Perú tiene que culminar su estrategia de negociaciones. Faltan economías importantes. Tenemos la necesidad de ver también el Medio Oriente, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Compran de todo, necesitan de todo. Son mercados muy sofisticados con aranceles todavía muy altos.
Y estamos de vuelta en nuestra entrevista con Edgar Vázquez Vela, quien es exministro de Comercio Exterior y Turismo y es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. Señor Vázquez, quisiera preguntarle con respecto a su perspectiva en relación a los procesos de negociación que está desarrollando el Perú en materia comercial actualmente con economías de APEC. Bueno, creo que es muy importante que el Perú culmine esta agenda de negociaciones que se inició allá por los 2000, ¿no? Con los TLC con Singapur, con Tailandia, con Estados Unidos, entre otros. En aquel momento era evidente que teníamos que empezar con aquellas economías que eran más grandes y que tenían mercados más amplios para los productos peruanos, pero eso no significa que no necesitemos seguir abriendo más mercados, más aún a la luz de la necesidad del Perú de diversificar destinos para tener, digamos, un comercio exterior más equilibrado, más diversificado, y también, por supuesto, mayor estabilidad, porque cuando un mercado cae, podemos de una u otra manera tener abiertos otros que puedan paliar esas caídas. En ese sentido, el Perú tiene que culminar su estrategia de negociaciones. Faltan economías importantes. Entre los socios de APEC, Indonesia el más grande, ¿no? Más de 250 millones, un mercado muy interesante, con un crecimiento económico importante, es una de las principales 10 economías del mundo y con unas perspectivas muy amplias. Obviamente Hong Kong, que se está negociando ya, es una puerta de entrada muy importante hacia la parte continental del Asia y se desarrollan ahí muchas ferias de negocios muy relevantes a escala global. Por supuesto que es muy importante la optimización del TLC con China, la actualización de la transformación del protocolo hacia un TLC con Tailandia, principalmente. Pero la agenda va más allá del Asia-Pacífico, por supuesto. En la agenda de negociaciones se ha retomado la negociación del Tratado de Libre Comercio con India, que tuve a bien en su momento iniciar antes de la pandemia, cuando era viceministro, en las gestiones y que ahora se están retomando. Eso es muy importante. Estamos hablando ya del país más poblado del mundo y el que va a ser a todas luces, según los pronósticos, en unos 50 años la segunda economía más grande del mundo. Tenemos la necesidad de ver también el Medio Oriente, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, compran de todo, necesitan de todo, son mercados muy sofisticados con aranceles todavía muy altos. En el propio, digamos, África, Marruecos, o sea, aquí en América Latina, República Dominicana, es decir, la agenda no ha terminado, pero claramente en paralelo necesitamos desarrollar un espacio que nos permita aprovechar aún más esos mercados. Por ejemplo, en el caso de China, para hablar de uno de los mercados de APEC, nuestro principal socio, todo lo que el Perú le exporta a China solo representa el 0.9% de lo que China le importa al mundo, en productos que pueden ser claramente abastecidos por el Perú. En el caso de Estados Unidos, todo lo que importa Estados Unidos desde el Perú solo representa el 0.2% de lo que le compran al mundo. Es decir, si nosotros lográsemos duplicar nuestro 0.2%, 0.4%, para Estados Unidos no sería casi nada, 0.4% de sus importaciones, pero para nosotros sería un salto espectacular en la capacidad que tendríamos de generar empleo, de generar descentralización, de generar valor agregado. ¿Por qué? Porque economías como la de Estados Unidos son nuestros principales mercados para los productos no tradicionales. Nuestras exportaciones son principalmente regionales, no se fabrican necesariamente en Lima, salen por el Callao y la estadística puede aparecer por ahí, pero nuestro comercio exterior es muy bien descentralizado y además hay que tomar en cuenta que el empleo asociado a la exportación representa en el Perú casi 3.8 millones de puestos de trabajo entre los directos, indirectos e inducidos. Entonces estamos hablando de que si duplicásemos nuestra capacidad exportadora, el impacto que tendríamos en los beneficios para el empleo, para la reducción de pobreza, serían muy importantes. Por eso creo yo que la estrategia de internacionalización, el de captación de mercados, la visión exportadora del país tiene que seguir siendo un eje de cualquier gobierno en esa, en ese objetivo común que tenemos los peruanos de alcanzar el desarrollo. Y precisamente, ¿cuáles son los mayores retos que tenemos en materia de diversificación de las exportaciones para ir más allá de los productos primarios y también en el campo constructivo? ¿En qué hemos logrado avanzar en los últimos años en este campo? Yo creo que el principal problema que está adoleciendo el Perú es la continua pérdida de competitividad en los últimos años. El Perú año a año se hace más complejo, se hace más difícil. Nos falta
mejorar varios aspectos relacionados a la competitividad por el lado de infraestructura y conectividad, por el lado de la seguridad y por el lado, por supuesto, de la innovación, la ciencia, la tecnología. El Perú es una de las economías que menos invierte en investigación y desarrollo y por ende, si queremos ganar valor agregado, innovar nuevos productos, tenemos que tomar conciencia de la necesidad de mejorar la investigación y desarrollo. Creo yo nuevamente que en el sentido estrictamente empresarial, la pérdida continua de competitividad es algo que tenemos que dar vuelta de página, cambiar radicalmente y ponernos a trabajar conjuntamente para hacer más sencillo hacer empresa, para hacer más sencillo comercial. Los TLC no bastan en ese sentido. Necesitamos reducir trámites, necesitamos digitalizar, necesitamos infraestructura, necesitamos seguridad y también, por supuesto, buenas prácticas empresariales para ser más productivos, para tener menos mermas y con eso, por supuesto, también tener capacidad de competir en unos mercados que son cada día más agresivos. Bueno, sin duda hay una agenda bastante compleja y es una agenda que no solamente está en el sector público en materia de la formulación de políticas públicas, sino también en la cancha del sector privado, de lo que se puede hacer. Ha sido muy interesante conversar con Edgar Vázquez Vela, ex ministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. Edgar, muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias a ti y bueno, creo que va a ser un año espectacular para el Perú al ser sede de la PEC nuevamente y estoy seguro que vamos a estar a la altura para recibir a todos nuestros visitantes a lo largo del año y en especial, por supuesto, en noviembre. De seguro, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora nosotros vamos con nuestro segmento La Clase. Y después de haber conocido más sobre el impacto del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el comercio exterior del Perú, vamos con nuestro segmento La Clase. Y el día de hoy hablaremos sobre la visión de APEC de Putrajaya al año 2040. En el año 2017, durante la presidencia del Foro de Vietnam, los líderes decidieron que era momento de crear una nueva visión para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Recordemos que en el año 1994 se había lanzado la visión de Bogor, que buscaba que para el año 2010 las economías desarrolladas del foro abran sus economías al comercio y a las inversiones y que para el año 2020 abran sus economías las economías en desarrollo, también al comercio y a las inversiones. Estábamos a 3 años de cumplir con las metas de Bogor o de que se alcance el plazo para cumplirlas. Y los líderes consideraron que era tiempo de actualizar la visión. Y por ello le encomendaron al ABCG o el APEC Vision Group, el grupo de visión de APEC, que desarrollara un trabajo para actualizar la visión de APEC. Y la idea era que cada economía de APEC pudiera nombrar a un miembro de este grupo que trabajaría esta visión estratégica del foro. Este grupo fue conformado en el año 2018 y fue presidido por el embajador Alan Wagner Tizón, quien es ex canciller de la República del Perú y fue agente del gobierno peruano, del Estado peruano, en el proceso de límites marítimos con Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este grupo trabajó durante 2 años y en el año 2019 presentó su visión de las reformas que se debían hacer a la visión de APEC. Y en el año 2020, con los insumos del grupo de visión de APEC, se lanza la visión de Putrajaya al año 2040. El primer punto de esta visión de Putrajaya al año 2040 comprendía elementos que ya estaban incluidos en las metas de Bogor, que tenían que ver con el comercio y la inversión. Era importante que APEC siguiera manteniendo su liderazgo como el foro económico por excelencia de la región más dinámica del mundo, que se siguiera permitiendo la facilitación del comercio, la reducción de aranceles para poder llegar eventualmente a una zona de libre comercio del Asia-Pacífico. O sea, esta meta que se había planteado durante la visión de Bogor se sigue manteniendo de cara al año 2040. Otro aspecto importante de la visión de Putrajaya al año 2040 es el compromiso que hay con la innovación y con la digitalización, porque cuando se concibe la visión de Bogor en el año 94 estábamos en un contexto tecnológico muy distinto, la tecnología ha avanzado muchísimo, existe un grado de innovación muchísimo mayor, la tecnología es mucho más importante de lo que era, así que este componente debía introducirse en la agenda de crecimiento económico de la región Asia-Pacífico y en la agenda del foro. Y por último,
había un componente muy importante que introducía un componente social, la importancia de lograr un crecimiento estable, un crecimiento seguro, pero también un crecimiento inclusivo. Es decir, no era suficiente simplemente con que de manera unilateral las economías miembros de APEC bajaran los aranceles, que se lograran acuerdos de comercio que sean bilaterales o plurilaterales, sino que APEC tenía que adoptar un rostro social. Había que fomentar la inclusión de sectores con un potencial no aprovechado, como por ejemplo las mujeres, las personas con discapacidad, los jóvenes, las comunidades nativas e indígenas. Era importante incluir estos grupos en la nueva ecuación del desarrollo y del progreso económico, y también había un fuerte contenido de compromiso con la sostenibilidad. Así que esta es la visión de APEC de Putrajaya del año 2040, que fue aprobada en el año 2020 durante la presidencia del foro que fue ejercida por Malasia, y debemos decir que Putrajaya es una suerte de capital administrativa de Malasia, porque es la sede de gobierno y es también la sede del Poder Judicial. Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre la visión de APEC de Putrajaya al año 2040, y recuerden que pueden ver las ediciones anteriores del programa en nuestras redes sociales de TV Perú Noticias. Vamos a un corte y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Lo que hacen las denominaciones de origen es agregarle valor a un producto. ¿Por qué estamos trabajando muchísimo con las marcas colectivas? Porque contribuyen no solamente a la formalización de esta organización o esta asociación de productores, sino porque también impulsan muchísimo un factor que es clave, que es la asociatividad. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024. Y ahora vamos a conversar con Sergio Chuez, director de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, que está participando en la reunión de expertos de propiedad intelectual de APEC. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido a Asia Pacífico 2024. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad para dirigirme a los espectadores y contarles un poco lo que estamos haciendo en el grupo. Sergio, quisiera que nos cuentes en primer lugar qué es una denominación de origen y por qué es importante para generar valor en el mercado. Qué bueno que me hagas la pregunta, porque justo en el grupo, en el seno del grupo, vamos a tener la posibilidad la oportunidad, en realidad, de informar sobre una reciente declaración de protección de una denominación de origen del Perú. Fíjate, las denominaciones de origen son los nombres que se le asignan a un producto cuya calidad, reputación u otras características se deben a un área geográfica determinada, en donde confluyen factores naturales y factores humanos que son los que les dan esa calidad, esa característica, esa reputación especial. Entonces, en el Perú tenemos muchísimos productos que podrían tranquilamente calificar como una denominación de origen. A la fecha tenemos 11 reconocidas como tales, pero seguramente existe potencial para declarar muchísimas más. Por ejemplo, hemos visto que aquí en el segundo piso del centro de convenciones pues hay una exposición de 11 denominaciones de origen del Perú. Quisiera que nos cuentes un poco más al respecto, y entiendo que ha habido un desarrollo muy interesante con respecto al orégano de Tacna. Efectivamente. Como te comentaba, tenemos a la fecha 11 denominaciones de origen protegidas. La más conocida, seguramente la de mayor trascendencia a nivel internacional, es el pisco. Pisco es una denominación de origen peruana, la primera reconocida, fue en el año 1990, pero por supuesto tiene una vigencia y una reputación que se remonta a 1613 por lo menos. Y además del pisco tenemos otras denominaciones de origen que lo que hacen es distinguir productos vinculados al café. Tenemos dos para café, Café Machu Picchu Huadquiña, Café Villarrica. Tenemos también para artesanías, que es el caso de Chulucanas, que lo que hace es designar un tipo de cerámica especial. También tenemos, por supuesto, para maíz blanco Gigante Cusco, Loche de Lambayeque, Maca Junín Pasco. Tenemos también el caso de aceituna de Tacna. Tenemos el caso también del cacao Amazonas Perú. Y en general,
lo que hacen las denominaciones de origen es agregarle valor a un producto. ¿Y de qué manera le agregan valor? Porque en la medida que estas características, esta cualidad especial del producto se asocia a un origen geográfico determinado, y en la medida que en ese origen geográfico existen factores no solo naturales, como puede ser el clima, el suelo, el agua, sino también factores humanos involucrados, tradiciones, costumbres, saberes hacer, eso es algo que el consumidor valora especialmente en un producto. No solamente que el producto sea o que tenga una calidad determinada, sino que esto se asocie a un saber hacer que de repente viene transmitiéndose de generación en generación durante muchísimos años. Entonces, eso es lo que pasa con las denominaciones de origen. No es que se trate de una declaración que nace en una oficina. En realidad, en la oficina lo que hacemos es reconocer algo que ya existe en el mercado hace muchísimos años. Y eso es lo que le da un valor agregado a un producto que el consumidor cada vez valora mejor. Sergio, entiendo que también están haciendo un trabajo importante en materia de las marcas colectivas, ¿no? Desde Indecopi, que incluso se permite que las personas que creen marcas colectivas pues no paguen ciertos costos, ciertos aranceles. Si nos podrías explicar sobre esta iniciativa y cuál es el impacto que esto tiene para las economías de las personas que solicitan estos registros. Claro que sí. Mira, en general el sistema de marcas lo que hace es contribuir a mejorar la competitividad de los empresarios, de los emprendedores. Y tenemos varias figuras. Las marcas ordinarias, por llamarlas de alguna manera, y la que tú mencionas, que son las marcas colectivas. La diferencia esta cualidad especial que tienen las marcas colectivas es que el titular es una organización, una asociación de productores. No hablamos de una sola persona, sino hablamos de un grupo de personas. Entonces, por supuesto, los costos asociados, no solo al registro, porque el registro es una parte del proceso, los costos asociados al posicionamiento, al funcionamiento efectivo de la marca en el mercado, se licúa entre todas estas personas que son los titulares de esta marca colectiva. ¿Por qué estamos trabajando muchísimo con las marcas colectivas? Porque contribuyen no solamente a la formalización de esta organización o esta asociación de productores, de artesanos, de agricultores, horticultores, sino porque también impulsan muchísimo un factor que es clave, creemos nosotros, para el desarrollo del sector productivo de nuestro país, que es la asociatividad, el saber trabajar de manera conjunta, de manera unida, para lograr, por supuesto, un objetivo común. Y fíjate qué bueno que me hiciste la pregunta, porque las marcas colectivas nosotros las consideramos unas especies de hermanitas menores de las denominaciones de origen. Para que una denominación de origen tenga éxito en el mercado, como estamos hablando de varios productores que son quienes la utilizan, se requiere que trabajen de manera asociada. Las marcas colectivas fortalecen ese componente de asociatividad y muchos de los productos que están identificados con una marca colectiva también tienen esto que te decía, un link o una asociación a un origen geográfico determinado, con lo cual eventualmente en el tiempo, fortalecido ese componente asociativo, estas marcas colectivas quizá podrían convertirse en una denominación de origen y por supuesto agregarle mucho más valor a un producto. Sergio, quisiera que nos comentes sobre el trabajo que están desarrollando en el grupo de expertos de APEC sobre propiedad intelectual. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos, las prioridades que están siendo desarrolladas en este grupo de trabajo en el que Indecopi participa? A ver, yo podría resaltar especialmente el trabajo que se viene haciendo en materia de transmisión, de intercambio de experiencias, de prácticas, buenas prácticas y conocimientos en la protección y en la defensa de la propiedad intelectual. Porque claro, no basta solo con registrar un activo de propiedad intelectual, sino además hay que protegerlo, hay que defenderlo en el mercado. Entonces se está haciendo un trabajo muy fuerte en materia de observancia, y no solamente en observancia en el mercado físico, ¿no? Ya desde la pandemia el impacto del comercio digital ha sido bastante fuerte. Entonces, muchas de las actividades y muchos de los proyectos que se vienen debatiendo y se vienen conversando en el seno de la reunión de expertos en propiedad intelectual está orientada precisamente a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el mercado digital. Y ahí precisamente nosotros desde el Perú, a través de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, presentamos un proyecto que precisamente tiene esa línea de un poco intercambiar experiencias y buenas prácticas en cómo proteger mis derechos de propiedad intelectual, los derechos sobre las marcas en el mercado digital, y hemos conseguido financiamiento de APEC
y seguramente en el transcurso del año debemos estar ya viendo realidad ese proyecto, que creo que va a ser sumamente interesante porque dentro de las economías hay algunas que seguramente tienen buenas prácticas para intercambiar. Desde el Perú tenemos algunas buenas prácticas también para poder intercambiar, así que creo que va a ser importante. Y otro eje importante, solamente para cerrarlo, tiene que ver con la participación de la mujer en el sistema de propiedad intelectual. También desde el Indecopi nosotros tenemos una buena experiencia y tenemos mucha información también por trasladar, ¿no?, sobre cómo ha ido creciendo, ha ido aumentando la participación de la mujer en este ámbito. Sí, justamente, bueno, en APEC pues hay una agenda que impulsa la inclusión de sectores que están subrepresentados en la economía, cuyo potencial no está siendo aprovechado, así que eso va en la línea de lo que mencionas y es sin duda muy interesante. Sergio, ¿de qué manera consideras que el Perú se beneficia de participar en APEC, sobre todo en materia de propiedad intelectual, en términos de estándares, de buenas prácticas? ¿De qué manera eso ayuda a que esa experiencia se pueda traducir en mejores políticas públicas? Tiene que ver con lo que tú habías mencionado. Seguramente el poder intercambiar estas buenas prácticas, estos buenos manejos en materia de propiedad intelectual ayuda, digamos, no solo para que la autoridad en materia de propiedad intelectual pueda de repente algunas de esas buenas prácticas incorporarlas, implementarlas desde nuestro lado, sino también para que los demás países de APEC sepan que en el Perú existen buenas prácticas en materia de propiedad intelectual. Eso tiene un impacto, por supuesto, en el comercio, tiene un impacto en las inversiones, porque cuando existen empresarios de fuera, instituciones, países de fuera, que saben que un país protege de manera efectiva y eficiente la propiedad intelectual, definitivamente es un país atractivo para las inversiones. Y creo que eso es algo muy importante que también buscamos explotar en estas reuniones del IPEC. No solamente escuchar y poder adaptar eventuales buenas prácticas del extranjero, sino también transmitir cuáles son las buenas prácticas que tenemos varias, muchísimas, y que creo que contribuyen con el desarrollo económico, además de social y cultural del país, porque la propiedad intelectual no solamente ayuda a mejorar la competitividad, y por supuesto eso tiene un impacto en la economía del país, sino también ayuda a preservar conocimientos, saberes ancestrales, historia, que es precisamente lo que está involucrado en lo que habíamos hablado, las denominaciones de origen y también marcas colectivas. Tú mencionabas que Indecopi está desarrollando un proyecto con financiamiento de APEC. Nosotros hemos comentado aquí en el programa que los proyectos APEC pues, son mecanismos para facilitar la cooperación económica y técnica a través de la construcción de capacidades. ¿En qué consisten estos proyectos que ustedes están desarrollando con financiamiento de APEC? Hubo uno que desarrollamos el año pasado y es un proyecto que terminó con un producto y que tenía que ver con de qué manera a través de herramientas colectivas en materia de propiedad intelectual se puede contribuir a que las economías reactiven precisamente su economía, valga la redundancia. Y fue importante porque a partir de la pandemia hubo un impacto muy fuerte en la economía de los países. Y uno de los programas que el Indecopi de manera interna impulsó fue precisamente el que tú me comentabas del programa de marcas colectivas. Ayudó muchísimo a reactivar la economía, sobre todo de las zonas rurales, zonas que habían sido afectadas, no solo por la pandemia, sino incluso antes con el fenómeno del Niño Costero. El proyecto que estamos desarrollando ahora tiene que ver con buenas prácticas en materia de la defensa de los derechos de propiedad intelectual, la observancia en el mercado digital. También es algo que nosotros hemos incorporado en la institución, la lucha frontal contra la piratería, contra la falsificación, no solo en el mercado físico, sino en el mercado digital, en donde existe una gran cantidad de transacciones y en donde sí puede ser complicado a veces luchar contra estos flagelos, ¿no? Pero el segundo proyecto, que es el que se va a implementar durante este año, que se va a trabajar durante este año, tiene que ver con eso precisamente. Sin duda, ahí vemos cómo el trabajo que se desarrolla en el marco de APEC se desarrolla con la agenda de políticas públicas a nivel nacional y hay este círculo virtuoso, ¿no?, de interconexión que es muy interesante. Ha sido muy interesante conversar con Sergio Chuez, quien es director de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi. Muchas gracias, Sergio, por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a una breve pausa y volvemos con más en el programa.
Y el día de hoy hablaremos sobre Hong Kong, o la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China. Hong Kong ingresó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el año 1991, al igual que la República Popular China y el llamado Taipei chino, que es el nombre que tiene Taiwán en el foro. Hong Kong tiene una historia muy interesante porque la isla de Hong Kong le fue concedida a los británicos por el Imperio Chino tras el fin de la Primera Guerra del Opio, a través del Tratado de Nanjing. Y después de la Segunda Guerra del Opio, en 1860, los territorios del sur de la península de Kowloon y de la isla de Ngongshuen le fueron transferidos a los británicos a perpetuidad. Y en el año 1898, China le cede una zona de la parte continental de China llamada los Nuevos Territorios y una serie de islas. Pero en este caso no se les cedió a perpetuidad, sino que se les dio un plazo de 99 años para tener control efectivo sobre estos territorios. Era una suerte de arrendamiento y este arrendamiento iba a vencer en el año 1996. Por supuesto, desde la fundación de la República Popular China en 1949, China reclamaba que se restituyeran estos territorios porque consideraba que los tratados que habían sido firmados con los británicos habían tenido lugar durante el llamado siglo de la humillación y que eran tratados írritos porque China había sido obligada a firmarlos por la vía de la fuerza. Hasta el año 1951, Hong Kong había jugado un papel muy importante en el comercio internacional de China. Era un puerto que tenía muchísimo comercio con China, pero en el año 1951, tras la guerra de Corea, o en el marco de la guerra de Corea, se le imponen sanciones comerciales tanto a Corea del Norte como a China, lo cual ralentizó el comercio entre Hong Kong, que era una colonia británica, y la República Popular China. En el año 1978 inicia el proceso de reforma y apertura en China y el líder de ese entonces de China, Deng Xiaoping, desarrolla esta idea de un país, dos sistemas para reincorporar los territorios que no estaban bajo el control efectivo de China, como Macao, que era una colonia portuguesa, Hong Kong, que era una colonia británica, y en el caso de la isla de Taiwán, que estaba bajo el control de otras autoridades lideradas por los nacionalistas, por el Partido Nacionalista Chino. La idea de China era reincorporar estos territorios al control efectivo de Beijing y comenzaron a negociar primero con los británicos. Es así que en el año 1984 los británicos y los chinos llegan a un acuerdo, la llamada Declaración Conjunta Sino-Británica, mediante la cual los británicos se comprometen a devolverle todo el territorio de Hong Kong a China en julio del año 1997. Y para ello, China se comprometió a respetar el sistema social y económico de Hong Kong durante un plazo de 50 años. China entendía que estaba en una posición de fuerza. Hong Kong no es una isla, no es un territorio que tenga muchos recursos naturales, dependía del agua que le proveía China, y entendía que en caso los británicos se negaran a ceder todo el territorio de Hong Kong, los chinos pudieran utilizar una opción armada para poder desalojarlos. Esto fue ponderado por los británicos. Incluso la primera ministra Margaret Thatcher del Reino Unido dijo que China no era Argentina y que Hong Kong no eran las Malvinas. Por lo tanto, no iría a un conflicto armado abierto con la República Popular China. Lograron un acuerdo y China revirtió a la soberanía china el 1 de julio de 1997. Años antes, ya la Asamblea Nacional Popular de China había aprobado la llamada Ley Básica, que le daba viabilidad a la implementación de un país, dos sistemas en la región administrativa de Hong Kong de la República Popular China, que logró mantener en buena cuenta su sistema económico y social, aunque en el campo político pues ciertamente ha habido un retroceso en cierta medida, sobre todo por la adopción de la Ley de Seguridad Nacional, que ha restringido ciertas libertades. Hong Kong sigue siendo una potencia comercial muy importante, es un territorio aduanero distinto del de la República Popular China. El Perú actualmente está negociando un acuerdo de libre comercio con Hong Kong que probablemente se termine de negociar y se suscriba este año. Esperemos que suceda en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre Hong Kong y en nuestra próxima edición hablaremos sobre Japón. Y despedimos el programa contándoles que del 27 al 30 de este mes se realizará en Urubamba, Cusco, la reunión de altos funcionarios de finanzas y eventos conexos. Los esperamos la próxima semana con más en Asia Pacífico 2024.